3 libros disponibles: Anticristo, 100 sentencias y Voz Pensante. Somos Veritas Dei. Hola, sea bienvenido al estudio de hoy. Por intermedio de la providencia divina, invadió la arena de la historia el valeroso campeón de la verdad, Juan Wycliffe. Cuando una lamentable ignorancia de la palabra de Dios se esparcía por toda la tierra, cuando los cristianos eran dirigidos por decretos y tradiciones humanas, cuando parecía que no sobraba ninguna centella de doctrina pura, se levantó Juan Wycliffe para exaltar los principios de la palabra de Dios, censurar las tradiciones de la Iglesia y dar al pueblo inglés la Biblia en su lengua materna. Durante el largo periodo de tinieblas espirituales que cubrieron la tierra durante los 1260 años de supremacía papal, la verdad de Dios no podía quedar completamente oculta u olvidada. De tiempo en tiempo, Dios siempre tuvo hombres que mantuvieron la Biblia como única regla de fe y práctica, creían en Jesucristo como el único sacrificio para su salvación. Incluso antes que Martín Lutero clavara a la iglesia de Wittenberg las 95 tesis, varias personas ya creían en la Biblia y en el plan de salvación. A ellos los conocemos como los prerreformadores. Pastor Tim, ¿cómo era el mundo en el que vivían los prerreformadores? El mundo de aquella época era muy diferente del mundo que conocemos hoy. No había democracia. Consecuentemente, en el aspecto político, había totalitarismo, o sea, una especie de total dominio imperial. La religión, a su vez, se había unido al Estado y eso generó un poder opresor y perseguidor. En otras palabras, cuando surgió el cristianismo, era perseguido por el poderoso imperio romano y de religión perseguida se transformó en una religión perseguidora. Además, ya vimos que muchas prácticas del paganismo se infiltraron en el cristianismo, entre ellas la creencia en la inmortalidad natural del alma en lugar de la inmortalidad condicional. También vemos el asunto de las indulgencias que comenzaron a surgir, y varias otras abominaciones, por decirlo así. La Biblia dice que el único mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo. Pero aparecieron muchos santos, usurpando ese lugar. Además, la Iglesia mantenía los sacramentos como detentora exclusiva. Por lo tanto, el propio perdón solo era obtenido por medio del sacerdote. Entonces la persona debía ir, confesarse al sacerdote y él perdonaba sus pecados. Por lo tanto, el catolicismo en sí, o sea, la iglesia medieval, ella era intolerante y se consideraba la única depositaria de la salvación de Dios para el ser humano. Pastor Tim, ¿qué motivó a los prerreformadores a apegarse a la Biblia? En primer lugar, ellos se dieron cuenta que había un gran contraste entre el cristianismo bíblico enseñado por Cristo y los apóstoles y el cristianismo medieval en los cuales vivían. Se dieron cuenta que varias de las enseñanzas bíblicas habían sido anuladas y oscurecidas, más o menos como esas nubes oscurecen este bello valle nevado de aquí. Y entonces llegaron a la conclusión de que el poder romano
era intolerante y realmente no era consecuente con la forma en que Jesús trataba a las personas en aquella época. Y por la lectura de la Biblia, por el estudio de la Biblia y por la divulgación de la Biblia, ellos comenzaron un gran movimiento que lógicamente fue suprimido en aquella época, pero que finalmente habría de irrumpir en la gran reforma protestante del siglo XVI. Por ejemplo, los prerreformadores desconocieron la autoridad de la Iglesia Católica y creían que a la única autoridad a la que debían someterse era a la autoridad de Cristo y de su palabra. Y otro punto, el sacrificio de la misa o la Eucaristía también fue abandonado por ellos. Y varias otras enseñanzas bíblicas, la mediación exclusiva de Cristo a favor de los pecadores para el perdón de sus pecados, también fue enfatizado por ellos, y otras enseñanzas más. Antes de la Reforma Protestante, habían poquísimos ejemplares de las Sagradas Escrituras, pero Dios no consintió que su palabra fuera totalmente destruida. Con excepción de lo que ocurría entre los valdenses, la palabra de Dios estuvo durante siglos encerrada, solo en las lenguas de los eruditos. Sin embargo, había llegado el tiempo en que la Biblia debería ser traducida y entregada al pueblo en su propia lengua. Para esta obra, Dios eligió a un hombre en el siglo XIV que vendría a ser llamado la estrella de la mañana de la Reforma. Su nombre, Juan Wycliffe. Según algunos estudiosos, Wycliffe habría nacido el año 1324, en la ciudad de Richmond, cerca de Yorkshire. Muy pronto fue enviado a Oxford, donde estudió consiguiendo su bachillerato y años después su doctorado. Esa facultad había sido fundada en 1264 y los padres de Wycliffe lo enviaron a este lugar. Aquí estudió filosofía escolástica, los cánones de la iglesia y la ley civil. Se convirtió en sacerdote y después de algún tiempo también sirvió como profesor aquí en la Universidad de Oxford. Wycliffe tuvo un gran interés en el estudio de las Escrituras. En aquellos tiempos primitivos, la Biblia existía solo en las lenguas antiguas. De esa forma, Dios estaba preparando el camino para el futuro trabajo de Wycliffe como reformador y traductor. Cuando la atención de Wycliffe se volvió a las Escrituras, encontró lo que había buscado en vano. Allí vio revelado el plan de salvación y Cristo presentado como el único abogado del hombre. Se entregó al servicio de Cristo y se decidió a proclamar las verdades que había descubierto. Sin embargo, la dedicación a la verdad no lo llevaría a otro lado que no fuera un conflicto con la falsedad. Mientras más claramente discernía los errores del papado, con más fervor presentaba las enseñanzas de las Sagradas Escrituras.
Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios por la tradición humana, y sin temor acusaba al sacerdocio de haber desterrado las Escrituras, y exigía que la Biblia fuera devuelta al pueblo y establecida nuevamente su autoridad en la Iglesia. A pesar de su creciente popularidad, la Iglesia romana se apresuró a censurar a Wycliffe, y el 19 de febrero de 1377, él es citado a comparecer delante del obispo de Londres para explicar sus enseñanzas. En ese tiempo se desarrollaba la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. En la Inglaterra de aquel tiempo, todo lo que fuera identificado como francés era tenido como enemigo, y en esa visión se incluía la Iglesia de Roma, pues el papado había cambiado su sede de Roma para Aviñón. La élite inglesa reaccionó a la idea de enviar dinero a los papas. Esta era una actitud vista como ayuda y sustento al propio enemigo. Y en este ambiente hostil a Francia y a la Iglesia, un teólogo como Wycliffe disfrutaría de inmediato apoyo, no solo político, sino popular, despertando el nacionalismo inglés. Al mismo tiempo, Wycliffe defendía que la Iglesia debería retornar a la pobreza primitiva de los tiempos apostólicos y también planteaba que el poder de la Iglesia debía limitarse a los asuntos espirituales, siendo el poder temporal ejercido por el Estado representado por el rey. En el asunto relacionado al cisma de la Iglesia, con 3 papas reivindicando el liderazgo, Wycliffe defendía la idea que el cristiano no necesita a Roma o Aviñón, pues Dios está en todas partes. En su opinión, la Iglesia podría continuar existiendo aún sin la existencia de un líder visible. Los truenos papales pronto se desencadenaron contra Wycliffe. 3 bulas fueron emitidas hacia Inglaterra ordenando todas las medidas decisivas para silenciar al enseñador de herejías. Estas medidas indicaban de manera directa la hoguera. Parecía cierto que Wycliffe pronto caería víctima de la venganza de Roma. Pero la muerte llegó no para el reformador, sino para el pontífice que la decretara. Gregorio XI murió y se dispersaron los dirigentes eclesiásticos que se habían reunido para condenar a Wycliffe. La muerte de Gregorio fue seguida por la elección de 2 papas rivales, 2 poderes en conflicto, cada uno diciéndose infalible, ahora exigían obediencia. Censuras y recriminaciones volaban de un papa al otro. En ese intermedio, el reformador, en el silencioso retiro de su parroquia en Lutherworth, estaba trabajando diligentemente para llevar a los hombres de los 2 papas en guerra a Jesús, el príncipe de paz. Wycliffe defendía que la Biblia debía ser la base de toda doctrina y la única norma de fe cristiana. Creía que la Biblia debería ser un bien común de todos los cristianos y era necesario que estuviera disponible para el uso cotidiano en la lengua nativa de la población. Partes de la Biblia ya habían sido traducidas al inglés, pero no había una traducción completa. Wycliffe entonces asumió esta tarea. Aunque no se pueda definir exactamente cuál fue su parte de la traducción, que fue basada en la Vulgata, no hay dudas que gracias a su iniciativa tenemos la traducción del Nuevo Testamento al inglés. La Biblia de Wycliffe, como llegó a ser conocida, fue ampliamente distribuida por toda Inglaterra. En ese tiempo se oía de los críticos, la joya del clero se transformó en el juguete de los laicos.
Pastor, ¿qué tan importante fue Wycliffe en la historia de la Reforma? Juan Wycliffe es considerado la estrella de la mañana de la Reforma. Él hizo una contribución muy significativa. Era una persona de índole académica. Estudió en la Universidad de Oxford, donde obtuvo su doctorado. Y además fue profesor de aquella universidad y rector o ministro. En su caso, un clérigo en varios lugares diferentes. Además, escribió varios libros importantes que rompieron con la autoridad católica y papal, principalmente en el sentido de su autoridad temporal. Él creía que el catolicismo, la Iglesia, debería involucrarse en asuntos espirituales, eclesiásticos, pero no temporales o gubernamentales. Él veía esas ideas como completamente incompatibles con las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Por otro lado, él fue el primer traductor de la Biblia para habla inglesa. Y sus ideas circularon no solo en Inglaterra, sino que tuvieron influencia en otros lugares y terminaron influyendo también sobre otros prerreformadores. Pastor, cuéntenos un poco más sobre los escritos de Wycliffe. La contribución de Wycliffe puede ser dividida en un periodo más político, donde se involucró más con el asunto de la Iglesia misma y su comportamiento político, y luego la fase más eclesiástica o teológica. Él escribió varias obras importantes sobre el asunto de la política en la Iglesia y su conexión con los temas temporales. Según él, la Iglesia debería permanecer leal a su propósito evangelizador, porque así actuaron Cristo y los apóstoles. Por otro lado, la Iglesia de Roma estaba inmersa en asuntos de política estatal, lo que no era aceptado por él, y en sus escritos él condenaba esta situación. Además, podemos ver que una de sus obras más importantes fue su comentario sobre toda la Escritura. También escribió un resumen teológico, por decirlo así, donde él expresa sus ideas sobre el dominio temporal de la Iglesia. Entonces, varios de sus escritos trataban específicamente el tema del perfil político temporal que la Iglesia de Roma asumía y que según él no era bíblico. Y más aún, además de atacar a la jerarquía católica, Wycliffe también enaltecía la autoridad de las Escrituras por encima del Papa. Eso incomodaba definitivamente a la Iglesia católica, la Iglesia romana. Y en consecuencia, esas ideas terminaron siendo aceptadas por otras personas. Por ejemplo, tenemos a Hus, el mismo Lutero, tal vez más cercano a Hus que a Wycliffe, pero que de cualquier manera fue un individuo, un precursor de lo que vendría a ser la Reforma, en el sentido de romper con la autoridad de la Iglesia, dominante de la Iglesia católica, y enaltecer la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué razón se le atribuye el ser la estrella de la mañana de la Reforma? Eso se debe en gran parte a que él anticipó esas ideas. En otras palabras, aquí en Inglaterra existía alguien antes de la gran reforma del XVI siglo que ya tenía ideas semejantes. Él no llegó a enaltecer la justificación por la fe como Lutero, ni otros puntos, pero él desechó inclusive la teoría de la transubstanciación, la idea de que el sacerdote en el momento que dice «este es mi cuerpo y esta es mi sangre», el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, y allí ocurre una repetición del sacrificio de Cristo. Wycliffe escribió directamente contra esta teoría. En ese sentido, él fue un precursor de muchas ideas que madurarían posteriormente. Ahora, ellas no tuvieron toda aquella influencia que tuvo la Reforma del siglo XVI, porque hubo una sucesión de intentos por quemar sus libros, por borrar sus ideas, e incluso la misma Universidad de Oxford hizo una lista de puntos divergentes
de la teología católica respecto a ellas. Entonces hubo una especie de rompimiento, intento de apagar, suprimir, extinguir sus ideas. Pero de cualquier manera, en cierto sentido las ideas prevalecieron. ¿Cuál fue el fin que tuvo ese hombre de Dios? Él tuvo uno de los finales trágicos, no en vida, sino después de su muerte. En realidad, cuando asistía a una misa aquí en Lutherworth, el día 28 de diciembre de 1384, él tuvo un ataque y desde aquella ocasión quedó con problemas de salud y 3 días después terminó por fallecer tranquilamente, siendo sepultado aquí, en esta ciudad, junto a su iglesia, de la cual era también el párroco. Pero sucesivas decisiones eclesiásticas de Roma condenaban sus ideas y sus escritos, y el mismo concilio de Constanza que condenó a Hus y Jerónimo, lo condenó también a él póstumamente, y por decisión del Papa Martín V, sus huesos fueron desenterrados el día 25 de marzo de 1428. Fueron quemados y después lanzaron sus cenizas al río Swift, cerca de aquí. Las cenizas de Wycliffe fueron traídas entonces hasta este pequeño arroyo llamado Swift. Y como alguien dijo, de este arroyo se fueron al río Avon, después al río Severn, hacia los estrechos mares y finalmente hacia el océano. Y esta es una bella analogía de cómo las ideas de Wycliffe se diseminaron por el mundo. Y hoy tenemos esta fe protestante, evangélica, como el fruto de varios de aquellos héroes que dieron su vida a favor de la causa del Evangelio. Pastor Tim, ¿qué características de los prerreformadores deberíamos imitar hoy en nuestra vida? Creo que existen por lo menos 2 características que son fundamentales para nosotros hoy. En primer lugar, la lealtad incondicional a Cristo y a su palabra. Es decir, ellos tenían convicción en relación a la verdad bíblica, por lo que ellos preferían entregar su propia vida en el altar del sacrificio como mártires que abdicar de su lealtad a la palabra de Dios. Este punto es fundamental. Estamos viviendo hoy en un mundo llamado postmoderno, donde la verdad ya no es una verdad absoluta. No existen verdaderas normativas. Normalmente lo que es verdad para mí puede no serlo para usted o para otra persona. Y el mundo hoy es ecuménico, pluralista y relativista. Y ellos tenían la convicción de que así como Dios es uno solo, su verdad es una sola, la cual no es plausible de adaptación como lo queramos. Hay otro punto fundamental, yo diría un segundo punto. Hay un texto bíblico que lo fundamenta de manera maravillosa y lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 24. Es el discurso de Pablo cuando estaba en Mileto, hablando a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Y en Hechos capítulo 20, 24, él dice claramente: «Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». Para ellos, la verdad era más preciosa que su propia existencia. Eso se llama convicción. Yo creo que lo que más necesitamos hoy, como cristianismo en general, es convicción.
lealtad a la palabra de Dios, de manera que ella pueda ejercer su poder transformador sobre nuestra vida. Qué ejemplo maravilloso nos fue legado por estas personas, hombres y mujeres que amaban a Dios y por sobre todo respetaban su palabra. Vivimos en un mundo de constante incertidumbre, principalmente en relación a la religión, asuntos religiosos. Que podamos usted y yo tomar la firme decisión de aferrarnos a la Biblia y solo a ella, buscar ser fieles a todo lo que Dios nos dejó y seguir de cerca esos lindos ejemplos de la historia que nos enseñan a ser fieles a Dios, no importando cualquier precio. Mi decisión es, después de conocer el extraordinario ejemplo de John Wycliffe, su dedicación y coraje para estar al lado de la verdad en todo tiempo, hoy tomo la decisión de ser un fiel representante de Dios y exaltar su palabra como autoridad suprema y norma de fe y práctica para todos los cristianos. Si esta es su decisión, ore conmigo ahora. Bondadoso Dios y Padre, gracias por el ejemplo de hombres y mujeres que fueron fieles a tu palabra. Gracias por tener la Biblia con nosotros. Que ella pueda ser una guía para nosotros en medio de las tinieblas que cubren este mundo. Que busquemos todos los días conocer tu voluntad a través de tus enseñanzas. Bendícenos y ayúdanos en este propósito. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La influencia de los escritos de Wycliffe se esparcieron y alcanzaron Bohemia, hoy República Checa. Allá, Juan Hus y Jerónimo de Praga se pusieron del lado de la verdad con la misma firmeza demostrada por el reformador Wycliffe. Después de la muerte de Wycliffe, el Concilio de Constanza emitió un documento decretándolo como hereje, recomendando que todos sus libros fueran quemados y ordenando que sus restos mortales fueran exhumados y quemados, lo que fue cumplido 12 años más tarde por el Papa Martín V. Ese mismo concilio llevaría a la hoguera a dos héroes de la Edad Media, Juan Hus y Jerónimo de Praga. Conoceremos mejor esta historia en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces. Somos Veritas Dei, Radio et Revelatio.